Hola, buenas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un tema bastante interesante que es la idea. Verás, el mundo tal y como lo conocemos hoy en día no es igual a como lo conocieron nuestros abuelos y ellos a su vez no lo conocieron al igual que nuestros antepasados, tanto en ciencia, en tecnología, en infraestructura, en educación, etcétera, debido a que el hombre siempre tiende a cambiar de cosas a través del paso del tiempo, siempre tiende a querer modernizar, a actualizar y a mejorar en todos los aspectos, en todos los sectores hasta el más mínimo detalle para hacer de la vida un lugar cada vez más mejor. Y si hay algo que no ha cambiado desde los días pasados, desde los siglos pasados hasta hoy en día, es que el mundo no es estético. Por eso cada vez más el hombre siempre asume retos, cada vez más asume desafíos, haciendo cosas, por ejemplo, que en tiempos atrás fueron concebidas como imposibles. Tal es el caso de poder volar, tal es el caso de poder curar ciertas enfermedades que hoy en día se pueden curar, pero anteriormente era casi imposible curarlas. Detrás de todo este desarrollo, detrás de todos estos avances, yo me he dado cuenta de que antes o después están las ideas. La idea es el factor que rige el funcionamiento de casi el 100% de las cosas que ocurren en nuestra sociedad y que influyen en nuestras vidas. Por eso es muy importante para una persona saber la importancia y la magnitud de lo que es la idea. Yo he visto momentos en los que una persona o ciertas personas son identificadas o simplemente reconocidas de acuerdo a la clase de ideas que suelen tener. Y se suele decir tal es de tal lugar o tal viene de tal lugar porque tiene ciertas ideas, tiene ideas como las de tal lugar o las de tal familia. Y también he visto momentos en los que, por ejemplo, cuando se quiere erradicar un grupo de personas que opera mal, o erradicar no sería la palabra, cuando se quiere, por ejemplo, parar, ¿no? A un grupo de personas que opera mal, que hace cosas que van en contra del progreso y del bienestar de la sociedad. Mayoritariamente lo que se suele hacer es buscar maneras de dar primeramente con el cabecilla del grupo, es decir, la persona que coincide y suministra las ideas que llevan a cabo. Por eso, para mí, yo llego a la conclusión de que tanto buenas como malas, la verdad es que las ideas en un grupo, ya sea un gobierno, ya sea una empresa, las ideas son lo más importante. De hecho, yo también he visto momentos en los que en un grupo de personas se respeta más al que más ideas suministra, al que más ideas tiene. Y tanto en el gobierno, en el ministerio, siempre se va a tener más aprecio y más respeto a la persona que suele dar más ideas. No solamente en campos como la ciencia, la tecnología, las ideas también han jugado un papel muy importante en campos como la religión, sí, la religión, en campos como la historia, en campos como la política. Hagamos una mirada retrospectiva en la historia para ver algunos acontecimientos en los que la idea jugó un papel muy importante. Por ejemplo, el primero que quiero citar es la Revolución Francesa, que todos conocemos. Podemos explicar la Revolución Francesa de muchas maneras, pero yo lo quiero resumir de una manera muy sencilla. La Revolución Francesa era un momento en el que unas ideas salían y otras entraban, así de simple. Y antes de unas salir y otras entrar, se dieron cita en un campo de batalla, dando lugar así al surgimiento de una sangrienta guerra civil en las calles de París en particular y en las de toda Francia en general, porque Francia estalló. Las ideas que los gobernantes utilizaban para administrar y para gobernar a la sociedad de aquel entonces no eran las que precisamente satisfacían a la sociedad francesa y a muchas sociedades europeas también. Por eso la revolución estalló. También les puedo citar el caso de Martín Lutero, que protestó con la Iglesia Católica. Verás, Martín Lutero normalmente no estaba protestando contra la Iglesia Católica, así como decirlo, sino que normalmente protestaba y estaba en contra de muchas de las ideas que la Iglesia Católica estaba implementando en aquellos tiempos. Por eso él, al cuestionarlas, al dudar de ellas y al no aceptarlas y sobre todo al demostrar su ineficacia de acuerdo al sector o de acuerdo a las expectativas que se tenía de ellas, entonces él decidió separarse de ellas.
También puedo citar el caso del Señor Jesús. Sí, Jesucristo, cuando llega Jesús, encuentra que la gente está implementando ciertas ideas, la gente está utilizando ciertas ideas para predicar, para exhortar, para aconsejar, para adiestrar a la gente acerca de la salvación. Entonces Jesús llega y dice, no, en vez de 10 mandamientos hay que tener 2, en vez de esto, en vez de lo otro, en vez de lo uno, lo otro. Así sucesivamente, y eso empezó a incomodar a mucha gente y a no favorecer sus intereses. Por eso la gente normalmente, los que estaban en contra de Jesús, estaban en contra de él sobre todo por sus ideas, no porque era nazareno, ni porque era israelita, ni nada por el estilo, simplemente por las ideas que tenía, por las ideas que predicaba. Por último, quiero citar el caso de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un gran estratega militar y emperador francés del siglo XIX. Napoleón Bonaparte fue grandemente conocido por sus victorias en las batallas, y las cuales se debían en gran manera a las ideas que él tenía, porque se hizo saber que Napoleón Bonaparte utilizaba estrategias de guerra que no se utilizaba en aquel entonces. De hecho, era el primer general moderno, según los historiadores. Napoleón Bonaparte hacía la guerra de una manera que nunca se había visto, por eso él estaba por encima de todos sus adversarios y llegó a conquistar casi toda Europa, gobernando así a más de 70 millones de personas. Napoleón Bonaparte estaba utilizando tácticas que incluso hasta hoy en día se siguen estudiando, lo cual era bestial, ¿verdad? Podemos citar muchos ejemplos en los que las ideas jugaron un papel muy importante y dieron ventaja y superioridad a las personas que las implementaron a lo largo de la historia, pero eso nos llevaría más tiempo. No solamente lo que es la guerra, la política, las revoluciones, la religión, la historia, las ideas también han jugado un papel muy importante en el día a día, o también juegan un papel muy importante en nuestro día a día. Por ejemplo, todos los objetos que nos rodean son cosas que fueron realizadas, son cosas que fueron hechas por personas que tuvieron ciertas ideas y decidieron materializarlas. En síntesis, las ideas son las que gobiernan el mundo o lo tiran al caos, dijo un pensador llamado Augusto. Y por eso yo he llegado a la conclusión de que sin ideas el desarrollo es prácticamente imposible, porque las ideas son las que nutren el desarrollo, son las que estimulan la creatividad y el avance de las sociedades. Eso es todo, muchas gracias y hasta el próximo video.